continuar con la dinámica que tuvo la primera parte de hoy, para el cierre, para establecer un debate y intercambio de ideas, va a ser llevado a cabo por el doctor Mario Fera. El doctor Mario Fera es actualmente juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero fue integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue presidente 2 veces del Consejo de la Magistratura, es profesor de grado y de posgrado y es director de la revista Derecho del Trabajo en la ley. Así que va a venir seguidamente sus palabras respecto del tema que he elegido para ella. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar presente en este ámbito, secretario de Entrada. Hubiera sido espectacular. Pero bueno, agradezco muchísimo la invitación y bueno, la verdad es que hasta ahora todas las posiciones que escuché fueron muy enriquecedoras. Espero no contrastar y que podamos también abrir un espacio a algunas preguntas. La temática, digamos, de la ley de modernización laboral, la llamada ley de modernización laboral 27.802, me invita como a empezar el análisis por algo que ya se trataba ayer, que es la correcta nominación de las cosas. En Argentina hay un problema cultural con este tema, ¿no? Sobre todo en el mundo jurídico, en el derecho, el de la adecuada el adecuado nombre que se le pone a las cosas. En el derecho lo teníamos ayer en la exposición del doctor Santos cuando hablaba de la ley de empleo, ¿no? De esta secuencia que en el año, desde el principio de la década del 90, la ley de empleo, ahora en el 2024 la ley de bases, y esta es la llamada ley de modernización laboral. Yo dividí la exposición en 4 puntos, pero los voy a respetar. Más o menos la idea es hacer algo lo más coloquial posible para que tratemos de pensar un poco entre todos sobre una temática particular que la ley tiene y que de alguna manera es el eje o la bisagra que nos permite entrar en el mundo de la protección del derecho del trabajo, que es la relación de dependencia, es decir, tal vez un punto medular, y que justamente nos invita a empezar por la correcta nominación de las cosas en Argentina, ¿no? Porque así como cuando la ley se llama de modernización, tendemos a descreer del nombre que se le pone por la experiencia histórica, que quien quiere esconder algo lo que hace es ponerle un nombre distinto de lo que va a ser. Y el primer tema con el que nos encontramos en la ley es el problema que tiene la puerta de entrada a la protección del derecho del trabajo en Argentina, que es el concepto de relación de dependencia. La verdad que yo, ayer cuando lo escuchaba a mi colega Esteban Carcavalo, y a quienes hacían alguna referencia histórica a los maestros de nuestro país, como es el caso de Antonio Vázquez Vialar, que fue mi maestro, él me decía que mejor que de hablar de relación de dependencia hay que hablar de subordinación, ¿no? Porque la palabra dependencia tiene en el idioma nuestro alguna connotación que puede llegar a ser peyorativa cuando una persona se omite en considerarlo sujeto y se dice directamente dependiente. Suena mal porque se estereotipa a la persona trabajadora como alguien inferior, ¿no? Es cierto que existe algún tipo de inferioridad que es negocial, lo cual a la persona trabajadora no la transforma en un ser incapaz. Es muy importante esta distinción como punto de partida en el derecho argentino, porque creo que hay que desmitificar algunos conceptos, ¿no? La persona trabajadora en lenguaje moderno es un ser vulnerable más que inferior, ¿no? Vulnerable negocialmente.
tiene una vulnerabilidad negocial, que en realidad, más allá de las expresiones lingüísticas modernas, expresa lo que históricamente fue el sentido, el nacimiento del derecho del trabajo, que es partir de la relación negocial dispar que existe en la realidad y por la cual se justificó históricamente y se sigue justificando en la actualidad la existencia de una rama del derecho que protege a la parte negocialmente vulnerable y por lo tanto el Estado desplegó todas las herramientas históricas y actuales para lograr que exista una fuerza niveladora de esa desigualdad negocial que pone en estado de vulnerabilidad a la persona y permita su desarrollo pleno dentro de este contrato de trabajo. Y bueno, vamos a analizarla. Punto 1 es la importancia de llamar a las cosas por su nombre en nuestro país y en el derecho, ¿no? Muchas veces lo que se hace es llamar a las cosas por lo que se quiere que sean, más que por lo que en verdad son. Y yo creo que, bueno, que la ley 27.802 en esto viene a dar un nuevo paso en este sentido en Argentina. El legislador en realidad quiere que esto sea una ley de modernización laboral. Y bueno, como comunidad, como institución, como país, como sociedad, vamos a apostar a esto, porque es muy importante tener una visión constructiva e institucionalista de lo que sucede, más allá de las críticas que uno pueda tener. Esta es una ley que proviene de un gobierno liberal, libertario, en realidad que es mucho más que liberal, en términos de lo que eso puede significar para el desarrollo del derecho del trabajo, y por lo tanto tiene una ideología concreta. Cuando uno lee la ley varias veces y trata de sacar un sentimiento de la ley, en algún tránsito de la ley, a mí por lo menos desde mi experiencia de 40 años en el derecho del trabajo, me hizo pensar que hasta quiere sacar del derecho del trabajo el propio derecho del trabajo. Y lo digo esto, a ver, no, repito esto, no como una crítica destructiva, sino como una crítica constructiva, institucional y como magistrado, porque creo fervientemente que todos queremos que le vaya bien al país. Y tenemos que apostar nuevamente a que esta sea una ley que quiere la modernización de nuestro país, que avance en ese sentido, y como decía ayer Esteban Carcavallo, va a requerir de un montón de instrumentos normativos más que recojan el dinamismo con que la sociedad se maneja hoy. Esto no es una idea mía, sino que la propia Organización Internacional del Trabajo hace 7 años, va a ser ahora 7 años, que emitió, digamos, contemporáneamente con su centenario, una declaración sobre el futuro del trabajo. El trabajo está cambiando en el mundo de una manera vertiginosa, veloz, como nunca, sin precedentes, por una conjugación de factores que, digamos, son inevitables porque son parte de la realidad, no del derecho. La realidad cambia. Entonces, los cambios normativos se tienen que adaptar permanentemente a una realidad muy dinámica. En otras épocas era pensable esperar una reforma cada 10 años. Ahora no, ahora hay que hacer una adaptación permanente. El derecho del trabajo argentino se encamina hacia un cambio permanente. Esta ley aporta un ladrillo que para muchos tal vez no sea el que quieran por su ideología, pero es una ley sancionada por la mayoría de los representantes políticos y tenemos que tratar de tener una visión institucionalista, constructiva, aún dentro de la crítica. Y en muchos casos pasar por delante o tratar de tener una interpretación integradora del lenguaje rústico que tiene la ley, que a veces la hace asistemática, y esto es un problema para los intérpretes y para quienes en el mundo jurídico vivimos los casos con mucho
mucho protagonismo, ya sean profesionales de la abogacía o tribunales. Y acá digo una cosa, ¿no? Argentina hace 10 años, un poco más, con la sanción del Código Civil y Comercial, comenzó o se caminó, tuvo una tendencia, en otro contexto político, por supuesto, pero, digamos, esto es como las series que miramos en las plataformas digitales. Tiene temporadas, ¿no? Ayer el doctor Santos habla de las temporadas de la golondrina, pero por ahí me gusta más analizar el derecho y los cambios normativos como las temporadas de las series que miramos en las plataformas digitales. Esta temporada que nos toca vivir tal vez sea distinta de la que se vivió en otra época, pero el derecho es uno solo y el derecho privado influye de una manera también decisiva en Argentina. En el año 2015 se reformó el Código Civil y Comercial de la Nación y se unificó, ¿no? Como sabemos todo. La modificación esa tendió a una deflación normativa en Argentina, contrariamente a lo que lleva nuestra tendencia histórica, que es la inflación normativa, es de llenarnos de normas, que vamos casi por la 28.000, para que de esas normas solo se apliquen, no sé, una porción mínima. Entonces, la deflación normativa yo la considero como algo sano del sistema. Entonces, lo ideal sería que las normas laborales no se inflen, sino que se sistematicen y se ayornen en base a la dinámica. Cuando Argentina sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, es un instrumento importantísimo en el ámbito del derecho privado y a nosotros nos influye de una manera decisiva en cómo interpretar el derecho en Argentina, porque se tendió a la deflación normativa y a una modernización en la labor judicial, que yo lo llamo una suerte de casificación del derecho, es decir, se dejó de lado la idea más antigua o tradicional de que el derecho son tipos normativos solamente, en los que los hechos son el líquido y los tipos normativos el envase, que eso, digamos, filosofía del derecho se lo llama subsunción de los hechos dentro del derecho, para pasar a una idea más creativa, más interpretativa, más argumentativa del derecho, en la cual hay que crear un caso. Bueno, esto es un dato de la realidad argentina jurídica que tenemos desde hace más de 10 años, en lo cual los tribunales empiezan a tener mucho mayor protagonismo. Pero no solo los tribunales, y acá es donde quiero transmitir también una idea, ¿no? Esto, porque estamos hablando en el contexto de la importancia de llamar a las cosas por su nombre, como ubicarnos, ¿no? En el contexto. Estamos viviendo en un país donde hace 10 años se tomó una decisión muy importante de casificación del derecho, que es dejar de subsumirlo en tipos normativos. Por lo cual es muy importante la construcción del caso en Argentina, a partir de ese cambio, que ya viene adelantado por el cambio de la reforma constitucional de 1994, cuando al introducir el derecho internacional de los derechos humanos nos muestra cómo es tan importante estudiar el caso, ¿no? Como si nosotros en Argentina estuviéramos en un... me gusta a mí mucho comparar el derecho con la salud. Es como que estamos cada caso que tenemos estamos en un quirófano y tenemos que iluminar bien, porque cada persona es distinta y las normas dejan de ser tipos normativos fríos donde se mete el líquido, como decía antes, para dar lugar a otro tipo de análisis, que es el llamado diálogo de fuentes. Esto es producto de la reforma constitucional de 1994, más que una ley, más que el Código Civil y Comercial. Entonces, hoy, año 2026, nosotros estamos en un contexto normativo en Argentina y de relación entre las normas y los tribunales, entre la pirámide normativa y la pirámide judicial, donde se tiende a la casificación del derecho, es decir, el derecho hecho caso, el derecho encarnado. No bastan los tipos normativos. Entonces, cuando uno saca un poco de esto y volvemos a la ley de 27.800 de modernización laboral, nos encontramos con que el legislador aprieta las tuercas
importante que creo que tiene la ley llamada modernización laboral es la clarificación de conceptos, por ejemplo en el artículo 245, en lo que es y lo que no es salario, ¿no? Son tendencias legislativas que, más allá de la ideología con la que se hacen, que creo que son clarificadoras. Pero vamos al punto concreto que yo quiero analizar dentro de este marco de llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué es la relación de dependencia y qué significado tiene en el derecho argentino? Vamos a hacer una pregunta medular. ¿Qué es la relación de dependencia? Pasamos al segundo punto, ¿no? Bueno, desde hace casi 70 años, Argentina tiene en su norma estructural, en la Constitución Nacional, una orden dada por el Poder Constituyente a los poderes constituidos. Y dice que el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes. El artículo 14 de la Constitución no es el artículo 14 que lo precede, donde el Poder Constituyente delega en los poderes constituidos la protección de los derechos individuales como los poderes constituidos consideren conveniente, porque les dice que los siguientes derechos estarán sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio. El artículo 14 bis da una orden concreta, es decir, el Poder Constituyente toma partido y le da contenido a la protección del trabajo. Sobre la base, porque la idea de protección que usa, la palabra protección que usa, por eso digo la importancia de llamar a las cosas por su nombre, proteger es asumir en la norma fundamental argentina la idea medular que dio nacimiento al derecho al trabajo, es decir, este es un derecho protectorio, nadie de nosotros duda de esto. El principio de protección o protectorio es la médula del derecho del trabajo. Sin la protección del trabajo no existe el derecho del trabajo. Ahora, ojo, porque la protección constitucional del trabajo es mucho más amplia que la del derecho del trabajo, porque el constituyente dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Y si bien a continuación dice las que asegurarán al trabajador, es decir, la protección del trabajo de la Constitución está direccionada hacia esa fuerza ascendente de la persona vulnerable en la relación negocial para garantizarle, asegurarle, justamente es el verbo que usa, un conjunto de derechos que tienen que ver con la duración del trabajo, que sea limitada, con la estabilidad, con el salario y con la libertad sindical. Son derechos que hay que asegurar a las personas trabajadoras. Ahora, ojo, porque las diversas formas de trabajo son todas las formas de trabajo, así lo interpretó la doctrina constitucional. Entonces, ojo, porque la protección constitucional es más amplia que el trabajo dependiente, que es solo uno de los trabajos. El trabajo dependiente, o subordinado, es el trabajo del que se ocupó históricamente y se ocupa el derecho del trabajo. Pero que el legislador decida que un trabajo es no dependiente no significa en nuestro derecho que no esté protegido. O sea, ¿qué quiero decir en definitiva? Que en Argentina es importante definir qué es la dependencia, pero aquellos que queden fuera de la dependencia no es que no están protegidos, por mandato de la Constitución también tienen que estar protegidos. El tema es de qué modo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo dependiente y el no dependiente? Estructuralmente hablando, que el trabajo dependiente hay contrapartes vinculadas con la prestación laboral. En cambio, en el trabajo no dependiente, quien trabaja tiene que estar protegido por la ley, pero no hay una contraparte que esté obligada a garantizar todo lo que el artículo 14 bis dice. Indirectamente estaría el Estado obligado a brindar las condiciones necesarias para que todas las personas que ejerzan un trabajo, sea dependiente o no dependiente, lo hagan de una manera que sea propia de una persona humana y se pueda desarrollar. Estarán protegidos no por el derecho del trabajo, sino por otros derechos, civil, comercial, etc. Bueno, esto es importante tener en cuenta porque que el legislador de la ley 27.802
haya, como vamos a ver ahora, quitado de la ley de contrato de trabajo o de la relación de dependencia a colectivos enteros, no significa necesariamente que tengan que estar desprotegidos, sino que tienen que tener alguna protección. El tema es cuál es, y de acá hacia el futuro, en esto después vamos a ver cuando analicemos la perspectiva de lo que... Bueno, ¿qué es la relación de dependencia? La relación de dependencia nació históricamente y perdura actualmente sobre la base de una distinción clara entre los dos factores que compusieron históricamente y que componen la llamada cuestión social o conflicto social, el capital y el trabajo. En la medida en que nosotros podamos distinguir en una relación contractual que alguien es titular del capital y otra es titular del trabajo, ahí hay una relación de dependencia. Desde el punto de vista conceptual, ¿no? Ahora, en concreto, ¿qué significa que alguien sea dependiente, subordinado, ¿no? Una palabra tal vez mejor, jurídicamente, técnicamente mejor, y otro sea empleador? Bueno, tiene sus notas tipificantes, que nos ayudan a darnos cuenta y a dilucidar en cada caso, porque el derecho es caso, se encarna en casos, y por esto la importancia de que Argentina haya tenido una tendencia a la casificación del derecho en el nuevo Código Civil y Comercial, y porque el derecho de trabajo, una de las derivaciones del principio protectorio es el principio o regla de la realidad. Entonces lo que tenemos que ver para entender si una relación es dependiente o no lo es cada caso en particular, inclusive más allá de lo que diga el legislador. Ahora vamos a ver, y en esto qué impacto tiene la ley 27.802 y hasta dónde va a ser eficaz, ¿no? Entonces, una relación de dependencia, ¿qué es? Es una relación entre dos partes donde una tiene la titularidad del capital y la otra tiene la titularidad del trabajo. Se llame como se llame. ¿Cómo la descubrimos y la detectamos? Bueno, nuestra doctrina analizó tradicionalmente, podríamos decir, del derecho del trabajo, tres manifestaciones de la dependencia que todos conocemos cuando estudiamos derecho del trabajo en la universidad, en la carrera de grado. La llamada dependencia o subordinación técnica, llamada dependencia o subordinación económica, y la llamada dependencia jurídica. Sobre la base de esta distinción, nunca nos tenemos que olvidar de que estas son solo manifestaciones de la dependencia, es decir, como lo que nosotros vemos de lo que en realidad hay una causa detrás, son consecuencias de manifestaciones. Y la doctrina, relativamente pacífica, donde yo la estudié y conozco, señala que a medida que uno profesionaliza la relación laboral, va desapareciendo la dependencia técnica al punto de poder no existir directamente. O sea, como que la dependencia técnica no es un factor necesario para que exista una relación de subordinación cuadrable en el derecho del trabajo. Sí, las dependencias económica y jurídica que se dan y se pueden dar las tres en realidad en distinta medida, y que la más importante es la jurídica. Ahora, estas que son manifestaciones de la dependencia y no que son las definiciones, lamentablemente por una deficiente técnica legislativa, la ley 27.742 de bases la trajo a las normas para definir lo que es el trabajador independiente con colaboradores, una figura que introdujo la ley de bases. Y esto es el problema, es un problema, digamos, porque esto es incorrecto, técnicamente incorrecto. La figura del trabajador independiente con colaboradores, que en realidad viene a recoger algún sector no regulado hasta ahora, y no sé, bueno, qué
qué efecto tendrá en el transcurso de los años, ¿no? En realidad define al trabajador independiente con colaboradores cuando falte una de estas notas de relación de dependencia. Y la verdad que está mal esto, porque la dependencia técnica, si falta, la relación no deja de ser dependiente en términos del derecho del trabajo. Entonces, nos vamos a encontrar con un problema. Es incorrecta la definición, porque toma como definición aspectos que son manifestaciones o consecuencias. Es un problema. Bueno, se salva igual, digamos, no es, se salva por la interpretación, no es un tema del todo relevante, ¿no? La creación de la figura del trabajo independiente con colaboradores tal vez no sea de difícil aplicación a aquellos rubros donde sabemos que no existe dependencia. Por ejemplo, cuando uno contrata trabajos en su domicilio a personas que son naturalmente independientes, como un albañil, un carpintero, un jardinero, no sé, y vienen con colaboradores, uno sabe que, bueno, que ahí encuadraría perfectamente esta figura que en realidad tiende a la formalización de vínculos contractuales que hoy aparecen en el marco de la informalidad en Argentina. La informalidad es un problema en la Argentina, es un grave problema en la Argentina porque el sector informal de la economía es muy alto y hay otro problema peor que la informalidad, que es la clandestinidad, porque todas las sociedades desarrolladas tienen un sector de la población informal en términos de trabajo. Y hasta es sano que exista, porque hay actividades o sectores de la economía que se manejan dentro del mundo de la informalidad, porque no dan recibo, porque se refieren a actividades que en el mundo pasa esto, digamos, según las características. Pero el problema, y esa economía es reducida en un porcentaje, ¿no? El problema de Argentina es que está recontra ampliada la economía informal y recontra ampliada la economía clandestina. Este es el problema. No puede ser que uno vaya a tomar un café a una cuadra de tribunales en Buenos Aires y que te pregunten si querés factura, y si querés ticket. No se refiere a la factura de la media luna, se refiere... Esto no puede pasar, y no es un lugar solamente. Y vas a comprar ropa y te dicen sí que hay descuento en efectivo, pero no es que hay descuento en efectivo, hay descuento sin factura, que es otra cosa. O sea, Argentina, y para que exista esto, tiene que existir trabajo en negro, porque esto es toda una rueda. El problema de la informalidad y la clandestinidad es multifacético, tiene problemas tributarios, económicos, después todo se deriva en todo. Volvemos. La relación de dependencia supone entonces definir la dependencia más allá de sus manifestaciones. Se equivocó la ley 27.742 cuando trató de introducir un concepto definitorio de la dependencia, cosa que en realidad debería ser impropia de la ley, pero lo hizo porque lo hizo mal. Y el problema de hacer las cosas mal es que después confunden y le quitan sistematicidad a la ley. Y los problemas que hay que evitar con la ley 27.742 de bases y la 27.802 de modernización, que son leyes que hay que considerarlas casi como si fueran simbióticas, ¿no? Porque es lo mismo, digamos, pero son como dos escalones, ¿no? Se pueden ensamblar. Bueno, vamos a qué reguló del tema que a mí me interesa, que es la relación de dependencia, que está estrechamente vinculado con el ámbito de aplicación de la LCT. Y ahí vamos a entrar en la definición de lo que para mí es la relación de dependencia y cómo se detecta en un caso. Porque cuando yo hablaba de la casificación, ¿no?, que es una expresión mía, es un neologismo que lo adopté por la manera de llamar a algo que produjo el Código Civil y Comercial de la Nación sobre la base de la reforma constitucional, el caso se construye y se construye a partir de la realidad. ¿Y quién construye el caso? ¿El tribunal cuando dicta una sentencia? Yo creo que es equivocada esta visión. El caso en realidad lo construye la realidad, pero el primero que lo absorbe es el profesional del derecho.
Entonces hay que tener conciencia que en Argentina, a partir de este cambio cultural jurídico de la clasificación del derecho, el profesional de la abogacía tiene un rol fundamental para llevar un caso a un tribunal, que es el que tiene que ponerle nombre a las cosas, el correcto nombre, sobre la base de la captación de la realidad de los hechos y de codificarlos jurídicamente. El caso lo construye el profesional del derecho y lo lleva al tribunal. El tribunal va a dictar la sentencia en base a los hechos y a la normatización o interpretación jurídica que los profesionales del derecho lo llevaron. Y no por esto quiero justificar las deficiencias que podemos tener los tribunales, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos con poco material fáctico y jurídico de parte de los... podríamos decir, y tal vez esto sea una crítica, a ir en un proceso de deslaboralización, es decir, tratan de huir de la protección del derecho de trabajo y del concepto de relación de dependencia, sobre la base de una aparentemente implícita demonización del concepto de relación de dependencia, ¿no? Parece que no es bueno, y no es bueno por la experiencia, ¿no? Parece que la relación de dependencia generó abuso en Argentina, y entonces este legislador se está encargando de quitar todo lo que puede la conceptualización de la relación de dependencia. Se crea figuras y las saca de la dependencia, crea otra figura y las saca de la LST. No es lo mismo, ¿no? Sacarlas de la dependencia, sacarlas del mundo de la protección del derecho al trabajo. Y sacarlas de la LST, de la Ley de Contrato de Trabajo, es sacarlas de la protección general que tienen todas las personas trabajadoras en Argentina, aunque las pueda poner en otro mundo de protección del trabajo dependiente. ¿Cuáles son los casos que sacan de la LST pero no del mundo del derecho al trabajo? El trabajo agrario, bueno, lo veían ayer, el trabajo de servicio de casas particulares, el trabajo en contexto de encierro, el trabajo... Estas tres figuras son clarísimas y obviamente, pero que es, no necesitaba decirlo la ley, en todas las relaciones civiles, digamos, los contratos de obra, de servicio, agencia, transporte, flete y otras. Bueno, es muy gracioso, no sé si es gracioso, dramático, no sé, que el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo nuevo, el de la ley 27.802, es asistemático, claramente asistemático. ¿Por qué? Porque el viejo artículo 2, cualquiera de los viejos, hasta la ley de bases, lo que preveían como ámbito de aplicación personal de la LST eran las relaciones no comprendidas en la LST, pero siempre de trabajo dependiente, obvio, porque si no, no estarían regulados en la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, todo presuponía la dependencia. Ahora no, ahora el legislador dice que están fuera de la LST relaciones que no son dependientes. Entonces uno dice, pero ¿para qué? ¿Cuál es la coherencia o el sentido de regular en la Ley de Contrato de Trabajo relaciones que no están? Pero se me ocurrió como si uno tiene que hacer una fiesta y lo que hace es una lista de invitados, no es una lista de no invitados. O a lo sumo puede tener una primera lista de invitados, después la depura, ¿no? Bueno, ¿qué sentido tiene que una ley excluya del ámbito de aplicación de la LST relaciones que no son dependientes, si están reguladas por otras normas? Bueno, es claro el sentido, ¿no? Un poco esto es... El sentido es invitar a ese tipo de contrataciones para quien ingresa en el estudio de la LST. Es decir, esto parece un contrato de trabajo, pero ¿cómo me voy de la Ley de Contrato de Trabajo y del derecho de trabajo y recurriendo a esta figura? Es como una especie de cola de paja del legislador, ¿no? Sabemos que esto
puede ser laboral, pero saquémoslo de la ley de contrato de trabajo. Entonces, la manera es, encontremos en el artículo 2 una puerta de salida no ya de la ley de contrato de trabajo, sino del derecho del trabajo. Y produce un problema singular, porque cuando, por ejemplo, dice que las contrataciones de obra, servicio, agencia, transporte están fuera de la LCT y que se rigen por el Código Civil, uno va al derecho civil. Y el derecho civil lo que sí, obviamente regula todo este tipo de contratos, pero dice que si hubiera relación de dependencia, esto se rige por el derecho del trabajo. Entonces, es el mismo, la inconsecuencia del legislador no se presume, ¿no? Pero acá lo que tenemos es frente al actor, frente al protagonista de la realidad, frente al caso, cuando las normas estas se encarnan en un caso, se hacen caso, se casifican, el protagonista del caso se mira en el espejo de la LCT y la LCT le dice te vas al Código Civil. Se mira en el espejo del Código Civil, el Código le dice la ley. Entonces, es como cuando uno se mira con espejos enfrentados. No ve el fin, porque una cosa lo remite a la otra. Entonces, esto, ¿en qué desemboca y en qué termina? En la realidad. ¿Qué es esto? ¿Qué características tiene? ¿Qué encuadra tal norma? Porque así lo sigue diciendo el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 22. El artículo 14 no se tocó y es el que permite la prevalencia de la realidad sobre el fraude en todos los casos. La base del derecho del trabajo la base del derecho del trabajo es que la existencia del fraude tira abajo las formas, porque las formas las impone la parte que no es vulnerable en la relación de trabajo, y es el empleador. Ahora, ¿está mal que la ley haga esto? No, no está mal, porque la ley está, junto con la ley de base, lo que quieren es la formalización de las relaciones contractuales en Argentina. Y la búsqueda de la formalización está bien que la haga, porque el trabajo informal y el trabajo clandestino son un mal de la sociedad argentina y es un mal que hay que erradicar, así como los temas de la evasión impositiva. Entonces, si la ley es una herramienta temporal para que todos los actores jurídicos entendamos que hay contratos parecidos a los laborales, pero que no son laborales, está perfecto que lo pongan. Es decir, esto es lo que hace un comerciante cuando pone en la vidriera de su negocio lo que más le interesa vender. Adentro tiene todos los productos, pero ¿qué pongo en la vidriera? Bueno, pongo en la vidriera, ¿qué puso en la vidriera en la ley 27.802? Los contratos no laborales. O sea, se puede contratar por fuera de la ley de contrato de trabajo y se puede contratar por fuera del derecho del trabajo. Ahora, ojo, que exista la figura no significa que se pueda mal usar, ¿no? Porque ya existía la figura. La novedad del artículo 2 de la 27.802 es la categoría íntegra, que leo cómo queda la norma, ¿no? Las disposiciones de esta ley no serán aplicables, inciso F, además de todo lo que analicé ya, pero este me interesa en particular, a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas conforme la regulación específica. Y la regulación específica está en la misma ley de modernización laboral, que se supone que es una ley laboral, pero la regulación de los trabajadores independientes, o sea, no laborales, de plataforma específica, está en la ley de modernización laboral, conforme la regulación específica. Bueno, esta regulación específica regula el trabajo prestado por prestadores independientes de dos tipos de plataformas, las que proveen, comidas o pedidos a domicilio y las transporte de personas, de personas o cosas, ¿no? Dentro del mundo del trabajo en plataformas solo regula estas, y con una regulación que es rústica, o sea, hay que cumplir con todo esto para que el trabajo de plataformas se encuadre así como está planteado en la ley. Lo propone también
en la vidriera, la ley invita, digamos, ¿no? Invita al trabajo independiente. A ver, vamos al tema más concreto, práctico, útil. A partir de la ley 27.802, el trabajo prestado por prestadores en plataformas, en principio no encuadra en la ley de contrato de trabajo, ni encuadra en el derecho al trabajo, no tiene la protección del derecho. Ahora, obvio, tiene que cumplir todas las normas de la regulación específica planteada en la misma ley de modernización sobre este tema. Tiene derechos y obligaciones, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad, esta exposición no da para entrar en detalles en esto. Yo las invito a que vean esta regulación. Tenemos que resincronizar o recalcular la mirada jurídica de lo que son las categorías de relación de dependencia y no para saber si eso es o no relación de dependencia. Por ahora dejo el punto suspensivo o el signo de interrogación, tenemos que ver. Repito lo que dije al principio, trato de hacer una visión constructiva de esta ley en pos de la institucionalidad y de que sea aplicable, pero creo, comparto en esto, decía lo que decía ayer Esteban Carcavalo, de que el dinamismo de las relaciones contractuales nos va a llevar a que estas leyes van a tener que ir adaptándose, mejorándose y tener normas. Creo que inclusive el legislador va a tener que darse cuenta de que tal vez tenga que hacer idas y vueltas en algunos de los temas que encarga. Esta norma del artículo 2 que quita de la LST y del derecho del trabajo algunas personas se relaciona estrechamente con la modificación al artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la presunción de existencia de un contrato de trabajo. Prácticamente esa presunción quedó derogada. Esta es mi visión. ¿Por qué digo esto? Porque en el anterior artículo 23, que fue modificado en una parte por la ley de bases y en otra ya más fuerte por la ley 27.802, en el anterior artículo había dos posiciones doctrinales que decían cómo es operativo el artículo 23. Para un sector de la doctrina había que demostrar que esa prestación que hace presumir la existencia del contrato de trabajo se daba en relación de dependencia. Para otro sector no había que demostrar la dependencia, bastaba con que la presunción, con que la prestación de servicios, realización de actos. Ahora, bueno, y de esas dos posturas en el marco de la vieja norma, desde mi punto de vista prevaleció la doctrina que decía que no había que demostrar la relación de dependencia, porque prácticamente la presunción se transformaba en inoperativa si había que demostrar la relación de dependencia, porque demostrar la relación de dependencia eso es un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué sentido tenía que el punto de partida de la existencia de un contrato de trabajo sea la demostración del contrato de trabajo? No hay otras relaciones dependientes no laborales. Ahora, al artículo 23 le dieron dos golpes importantes. El primer golpe se lo dio la ley de bases cuando dijo, en el segundo párrafo, si hay documentación no laboral, entonces no es operativa la presunción. Por ejemplo, factura de monotributo. Entonces, bueno, ahí parecía estar neutralizada, pero todavía estaba vigente el párrafo primero que decía que la prestación de servicios hacía presumir la existencia del contrato de trabajo. Ahora dice que la prestación de servicios que hace operativa la presunción del contrato de trabajo tiene que darse en situación de dependencia. Claro, bueno, esto era lo que la doctrina, mi visión minoritaria antes consideraba que decía el artículo 23. Pero esto, sumado al segundo párrafo que no hace operativa la presunción, prácticamente era más fácil derogarlo el artículo 23. No hubiera producido ninguna consecuencia distinta que el actual artículo 23, que casi lo deja inoperativo. Ahora,
¿qué efecto práctico y útil tiene la derogación del artículo 23 o digamos, le hicieron como una quimioterapia, ¿no? al artículo 23, que casi lo deja inoperativo? ¿Qué efecto práctico tiene? En realidad, poco, porque la presunción del artículo 23 en muy pocos casos definía una situación. En realidad era un principio de razonamiento que derivaba en la prueba. Y entonces, hoy, con un efecto así, digamos, nos tenemos que circunscribir a lo que dicen los artículos 21 y 22 de la actuales de la Ley de Contrato de Trabajo, que no difieren en sustancia de lo que decían antes, se hicieron modificación cosmética, y en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, para decir que la realidad manda, es decir, es contrato de trabajo lo que la realidad dice que es. Esto surge claramente del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, del artículo 21 y del artículo 22. La realidad manda en el contrato de trabajo. Claro, sobre la base de formas que ahora el legislador nos pone como conductos. Es decir, antes el artículo 23 amplio era como un embudo. Uno tiraba los hechos y caían en un contrato de trabajo. Ahora no hay más embudo, es decir, ahora hay pequeños tubos. Está el del trabajador, plataformas independiente de la plataforma, está el artículo 21 rígido, el artículo 22 rígido. El legislador se encargó los contratos de obra y servicio del Código Civil. Perdimos ese embudo donde, como jueces, como tribunales, creo que tenemos que tener una visión institucionalista y constructiva de esta etapa del derecho del trabajo. Y mirar hacia dónde viene el dinamismo, etc. Y confiar en que el legislador pueda hacer ciertas correcciones cuando esas correcciones correspondan. Y creo que hay una cuestión fundamental. Creo que hay que mirar en perspectiva futura, dejar de demonizar la relación de dependencia, saber que es un concepto derivado de una norma constitucional fuerte, que es la protección del trabajo en sus diversas formas, que la relación de dependencia no tiene por qué generar abusos ni reclamos desmedidos. No hay que confundir el reclamo o la procedencia desmedida de créditos laborales con la desprotección mediante la inexistencia o la huida del derecho del trabajo. Creo que esto puede producir algún efecto pendular, pero finalmente vamos a tener que llegar al equilibrio en el que, volviendo al principio de la charla, llamemos a las cosas como son. El trabajo dependiente es el trabajo dependiente. ¿Cuáles son, desde mi perspectiva, y con esto termino, las notas definitorias que componen que en un caso concreto permiten advertir la relación de dependencia? Yo creo que hay una doble perspectiva, una que es la mirada desde la persona trabajadora y otra es la mirada desde el empleador. Creo que si nosotros miramos la relación de dependencia desde la persona trabajadora, descubrimos que existe cuando esa persona se incorpora a un emprendimiento ajeno, se sujeta a directivas dadas desde ese emprendimiento y percibe un beneficio indirecto. El beneficio que percibe no es el que directamente se obtiene por esa prestación, sino que el beneficio se lo devuelve el organizador, digamos, el emprendedor, el empresario, a través del salario. Ahí tenemos un trabajador. Entonces la relación de dependencia aparece cuando yo puedo detectar que esta persona es un trabajador.
Y desde la perspectiva del empleador, es el titular del emprendimiento. Es el que organiza, dirige y tiene todas las características que implica la organización y la dirección de un emprendimiento, con todas sus facultades, incluyendo la de sancionar. Y es el que se beneficia directamente y distribuye ese beneficio, entre otros, en quien aporta humanamente la prestación que es el trabajo. Entonces, cuando el empleador tiene esas características, ahí tenemos un empleador. Y nos queda después analizar caso por caso, qué es lo que va a resolver en cada circunstancia que llevemos a un tribunal la existencia o no de un contrato de trabajo, más allá inclusive de lo que categoriza genéricamente una norma, porque yo me hago una interrogación retórica que fue lo primero que me surgió cuando leí por primera vez el texto de la ley. ¿Puede el legislador excluir categorías conceptuales enteras de la relación de dependencia? Y si puede hacerlo, porque obviamente poderlo puede hacer, de hecho lo hizo. El tema es, ¿puede válidamente hacerlo en términos constitucionales, en términos de la realidad misma, que es lo que debe guiar el derecho del trabajo? Y la verdad es que, llevado al caso concreto, el caso concreto es el que manda, la realidad concreta es la que manda. Nos puede invitar, nos puede poner en la vidriera, pero adentro están todos los productos. Y cuando los abogados y abogadas, los tribunales, entremos al ámbito donde están todas las normas jurídicas que componen el derecho, que es uno solo, por más que en la vidriera nos haya parecido un producto distinto, lo cierto es que este traje se lo pongo a esta persona y eso se llama relación de dependencia. No me importa que me hayan querido vender el otro traje, no le va, digamos. Y el artículo 14 dice que diseña el traje de el cuerpo de un trabajador concreto. Si está sometido a una jornada cualquiera sea, y con las... Porque el derecho de trabajo históricamente es esto, es que el empleador se esfuerza por borrar, por ocultar, por modificar lo que en la realidad es un contrato de trabajo. No quiero compararlo con un perro, pero todos sabemos que si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, en principio, y salvo que sea una imagen de inteligencia artificial, es un perro, pero eso también lo puedo tocar, porque bueno, ahora también tenemos el problema de que hay realidades alternativas a la... hay universo, metaverso y multiverso, inteligencia humana, inteligencia artificial, y veremos qué sigue. Pero para todo esto va a tener que estar también, vamos a tener que estar a la altura los laboralistas, fuera de prejuicios ideológicos y convencidos de que Argentina es una sociedad capitalista, que la Constitución es el contrato social de los argentinos y argentinas, y tiene derechos que deben ser respetados de una manera armónica, sin hacer prevalecer unos sobre otros. No creo que la persona trabajadora sea el señor y Dios de toda la Constitución, tiene que convivir con otros sujetos de especial tutela también, y hay que compatibilizar los derechos. Hay muchos sujetos de preferente tutela en la Constitución Nacional, ¿no? Como consumidores, ancianos, todo, discapacitados, etcétera, un montón. Y hay que compatibilizar las normas, pero Argentina tenemos que tener una visión constructiva del derecho de trabajo por nuestra ideología. La ideología del derecho de trabajo es una ideología protectoria, pero no es destructiva del empleo, ni de la empresa, ni de los empleadores. Hay que pensar el trabajo posible para la Argentina de hoy, y mirando hacia el futuro como un derecho dinámico, adaptado a los tiempos, y donde nos permita construir una sociedad equilibrada, desarrollada, respetando los derechos de las personas,
tratando de que esos derechos se cumplan de manera plena, pero que puedan existir también empleadores y empresas que puedan obtener beneficio económico y así la sociedad va a crecer de una manera equilibrada. Gracias. Te voy a dejar y yo me voy a tomar el atrevimiento de hacerte la primera pregunta. Tocaste el 14 bis, lo contrapusiste con el 14 y nosotros hemos obtenido en Río Negro y en Neuquén que los honorarios del trabajo profesional está protegido dentro de la garantía del artículo 14 bis, porque resulta trabajo protegido de una forma diversa, que la relación de dependencia estrictamente, en estricto sentido. Así que ahora se está desarrollando una ley de honorarios profesionales que está en Río Negro, no en Neuquén, que está enfocada en ese punto. Quería preguntarte si dentro de esta inflación normativa que está queriendo resolver el Código Civil en la nueva formulación, ¿no ves alguna contradicción o si existe esa contradicción con lo que es el mecanismo de diálogo de fuentes? ¿No genera confusión el utilizar la herramienta del diálogo de fuentes ante la necesidad de tener claridad normativa? No me parece porque tiene que ver con algo que excede el derecho argentino, que es un tema más mundial, diría yo, el tema de que el derecho avanza hacia una interpretación donde los tribunales tienen más protagonismo. Hay constitucionalistas como Alfonso Santiago que escriben que el siglo XXI que estamos atravesando es el siglo del Poder Judicial, ¿no? El siglo XIX y el siglo XX fueron respectivamente los siglos de los poderes legislativos y ejecutivos, y este siglo se aprecia como un siglo del Poder Judicial, y donde la judicialización de los temas sociales, culturales, políticos, económicos es un tema, es una realidad incontrastable en todo el mundo. Entonces, la deflación normativa y la mayor casificación del derecho es un tema que no. Y después, bueno, obviamente los tipos normativos hay que adaptarlos. Comparto plenamente que el trabajo profesional de la abogacía puede encuadrar en el artículo 14 bis en todas las cláusulas que son compatibles con aquello que no presupone la existencia de una contraparte, ¿no? Pero, por ejemplo, la retribución justa es un derecho clave para la actuación profesional. Buen día, doctor. Muchas gracias por su exposición. En relación a lo que manifestaba el doctor Martín, tengo dos preguntas, espero ser clara. La primera es consultarle, según su opinión, a qué apuntaba el legislador con el modificado artículo 20, con la posibilidad de hacernos a los abogados pasivos de solidaridad por una petición inexcusable, teniendo en cuenta que en el derecho laboral la mayoría de los rubros que se solicitan son indemnizaciones tarifadas, no hay demasiada posibilidad de extensión. Eso por un lado. Y después, esto es algo que me llama la atención, en cuanto a lo operativo, como abogados, ¿cómo podemos plantear esta inconstitucionalidad? No sé si inconstitucionalidad habría que ver, pero cómo plantearlo desde antemano en un reclamo, porque entiendo, no sé cómo harán los jueces posteriormente, si lo decretarán a pedido de parte o no. Entonces me llama profundamente la atención cómo podemos, de qué manera al iniciar una demanda podemos plantear esta situación, ¿no? Defendiéndonos, bueno, no sé si soy clara. Sí, por supuesto. Me parece muy bien la preocupación. Yo creo que es una norma disuasiva, como otras en la ley, de la actuación dentro del marco de la casificación que yo decía, que es la encarnación de estas nuevas normas. En los casos concretos son normas disuasivas de reclamos.
esta es una ley que así como demoniza, como parte del supuesto de la demonización de la relación de dependencia, del salario, de un montón de cosas, también de los tribunales laborales. Y a los tribunales laborales entiende el legislador, presupone o implícitamente, que lo alimentan los abogados que hacen peticiones, ¿no? Sabemos que no es así, sabemos que esto es disuasivo, que esto digamos, pero ¿cómo plantearlo? Y bueno, uno en la demanda, lo que pasa es que nos ponen en la situación, lo ponen al profesional de derecho en la situación tan difícil de presuponer que va a plantear una petición, porque si uno está planteando la inconstitucionalidad de las normas, porque tiene cola de paja de que está planteando una petición. Es, digamos, difícil de sostener esto, pero bueno, a ver, desde el punto de vista de la actuación procesal y de los tiempos procesales, uno puede plantear las cuestiones después de que pasen también, porque si yo no puedo pensar que voy a ser condenado por una petición, ¿no? Pero bueno, si uno plantea varias inconstitucionalidades, lo puede plantear desde el primer momento en el que, desde la demanda, puede tener hacer un planteo concretamente y fundado respecto de los vicios que considera que la norma tiene, pero en los cuales uno considera que no incurrió. Esta norma se relaciona con otras de la ley de contrato, de la ley de 27.802, cuando se refieren a cerrar vías de reclamo de daños no tarifados en el derecho al trabajo, que este es un temón. El legislador comete algún error porque solamente de las indemnizaciones por despido deja fuera a las que constituyan delito por parte del empleador, y esto es evidente porque la realidad es mucho más abierta que el delito en el que incurra el empleador para generar un reclamo por daños y perjuicios. Esto la jurisprudencia lo va a abrir, estoy casi convencido, porque la realidad es abierta. El problema de la ley de riesgos del trabajo, la ley de riesgos del trabajo se pensó como una ley cerrada para una realidad que es abierta, y la jurisprudencia terminó abriendo, y fundamentalmente la jurisprudencia de la Corte. Esto no pasa, me parece, a la larga, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una norma disuasoria que desde el punto de vista de la política legislativa va a ser muy, muy eficaz. Bueno, Mario, muchas gracias por tu disertación. Me gustó mucho la lista de no invitados, no había pensado así, es muy gráfico, muy elocuente, ¿no?, de lo que se pretende. Dos consideraciones y una pregunta, muy cortito. Primero, se remarca con vehemencia para que no se reclame. Vos, Mario, señalabas la prohibición de las acciones civiles en el 245 y en el 278. Esto no pasa ante constitucionalidad, creo que no lo pasa. Pero bueno, todo este ambiente genera esta interrelación, así que lo agradezco mucho. Primero quiero dar, justo lo tengo acá en el celular, muy cortito, una respuesta a tu última inquietud, creo, Mario, cuando dijiste, ¿puede el legislador, en definitiva, calificar como no dependiente lo que por su naturaleza lo es, evidentemente? España se adelantó muchas veces a nosotros, por la razón que sea, ¿no? Y acá tengo un fallo, porque justo se lo mandé a un amigo, lo busqué, lo tengo en el celular, del 26 de octubre del 98, del Tribunal Constitucional Español. España tiene un sistema muy interesante de test constitucional, digamos, en abstracto de las normas. Así está previsto, un poco lo que pasó, y sin entrar en ningún detalle para no comprometer a un magistrado con la cautelar, ¿no? La cautelar, si fuese un test constitucional admitido por la legislación argentina que no existe, esa sería una cosa. Del modo que se planteó es otra, tal vez. ¿Qué dijo España frente a una norma parecida al Tribunal Español? Frente a una norma que excluye del Estatuto de los Trabajadores a los transportistas, al transporte de cargas. Parecido también, ¿te acordás, Mario? Una norma de los 90, creo que estará vigente, la ley 24.635. Muy cortito, el Tribunal Español dijo que el legislador no se encomienda al legislador en términos de una absoluta libertad de configuración. Por el contrario, las normas que en particular delimitan dicho ámbito subjetivo en forma de exclusión o de limitación negativa de determinadas personas
en razón de su actividad profesional o laboral, dada la relevancia constitucional que dicha exclusión adquiere, habrán de evitar que, por medio de las mismas, no se lleve a cabo una restricción constitucionalmente ilegítima de los trabajadores como sector social. E invalidó esa norma que calificaba como no dependientes al transportista. La última consideración sobre el 23. Yo creo, Mario, igual que vos, que quisieron eliminar de alguna manera, para hablar claro en poco tiempo, el 23. Pero a diferencia, tengo una pequeña observación o una opinión, si se quiere, y lo veremos, del modo que quedó redactado, me parece que no es absolutamente estéril la existencia del 23. Empieza diciendo, la prestación de servicios en situación de dependencia hace presumir la existencia de contrato de trabajo. Yo creo que eso no significa adherir a la tesis restrictiva que señaló Mario sobre que solo se activa la presunción probando la relación de dependencia. Dice en situación de dependencia, no en relación de dependencia. Y la expresión relación de dependencia la usa en el segundo párrafo el legislador para admitir la excepción. Entonces, para el legislador hay que entender que no es lo mismo decir situación de dependencia que relación de dependencia. Y ahí tomo también algo que dijo recién Mario al final. Cuando una persona está inserta en una empresa ajena para la cual desarrolla su actividad física e intelectual, que tiene que ver con la actividad de esa empresa, una empresa médico profesional de la salud, una empresa que reparte mercaderías, un trabajador repartidor a través de una plataforma, un transportista con su propia humanidad, no el que tiene una empresa logística, un transportista con un camión ploteado con la marca de gaseosa o de lácteos reparte durante 20 años un producto, está en situación de dependencia, no digo en relación de dependencia, en situación de dependencia, particularmente de dependencia económica. Entonces, ahí se activa la presunción, esa es mi consideración. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Fera, por su visita. Creo que casi todos compartimos acá la idea de tener una visión constructiva. Ahora, si empezamos a recorrer casi todas las locuciones que hubo en estas jornadas, vemos que casi nadie soslayó el artículo 14, el artículo 14 bis, los convenios internacionales de la OIT. Y sinceramente una reflexión para que usted me diga su impresión. Cuesta ser institucionalista cuando vemos que hay una norma que desconoce lo que dice la Constitución Nacional. Un poco esa es la reflexión, ¿no? Cuesta, porque pareciera una desinteligencia en la base de la misma ley, ¿no? O sea, no, la verdad es que no. Sí, obviamente que no es fácil, pero somos profesionales del derecho y tenemos que tratar de valorar el derecho como ciencia y creer en lo que hacemos y en lo que defendemos, y cuando vemos un caso que tiene derechos hay que plantearlo porque lo dice la Constitución. Esta ley es infraconstitucional y tiene muchos aspectos que modifica que, yo diría la mayoría, están dentro de la discrecionalidad legislativa, y por eso yo insisto, y no es un cliché ni una frase, que hay que ser constructivo e institucionalista. Creo verdaderamente que hay que respetar la voluntad legislativa, nos guste o no nos guste. Y cuando alguna norma creemos que es constitucional, tenemos que hacerlo en el caso, plantearlo en el caso. Si vemos que este es un trabajador y la ley me está diciendo que quien parece todo esto no lo es, y yo considero que hay que plantearlo. Y hay que creer que los tribunales van a resolver de acuerdo con el derecho que yo pueda aprobar en el caso. Esta ley nos hace un poco más difícil la prueba, pero la prueba, para eso estamos los profesionales del derecho. O sea, esta ley nos produce un shock en un momento donde yo creo que el derecho del trabajo argentino en los últimos años había entrado en una suerte de no digo parálisis, pero adormecimiento en no aceptar el dinamismo de los cambios que se están produciendo a nivel mundial. Y esta ley causa un shock por un gobierno que vino a causar un shock social. Entonces no hay que tener temor, hay que, si uno tiene que estudiar bien la Constitución y sus derivaciones y en qué el legislador se pudo haber apartado, pero eso se demuestra en los hechos concretos.
hay normas de la ley que pueden tener alguna, yo no quiero en esto, digamos, prejuzgar porque puedo llegar a tener que evaluar algún tema, ¿no? Pero hay aspectos de la ley que sí, desde el punto de vista objetivo o general, pueden tener algún cuestionamiento con base constitucional. Pero en su mayoría el texto es un texto dictado dentro del margen de la discrecionalidad legislativa y el lenguaje que yo creo que es rústico de la ley, en la mayoría de las partes, da lugar a interpretaciones judiciales integradoras, con lo cual no le veo demasiada problemática en ese sentido. Sí nos va a dar más trabajo tanto a los profesionales de derecho como a los jueces, pero es lo que hay que vivir. Creo que estábamos necesitados de un shock para entender también que este es un mundo dinámico. Creo que nos habíamos acostumbrado a la falsa quietud de quien no se da cuenta que el mundo se está moviendo. Y bueno, si es así, bienvenido sea, hay que enfrentar los tiempos que vienen con esa dinámica. Hay que recoger el guante. Sí, por supuesto. Respecto del tema de la petición inexcusable, está todavía en los códigos procesales, así que eso sobrevive y me parece que lo tendremos que ver en cada caso, si es que viene la sanción o la petición de la otra parte. Me parece que es importante que los planteos que vayamos a hacer no estén enfocados solamente en el 14 bis, sino que si tenemos que ver cuál es la manera en la que el legislador está regulando esto, tenemos que trabajar con el 28 de la Constitución. No nos tenemos que olvidar de ese enfoque, es decir, se nos hace un poco más difícil porque tenemos que agarrar toda la Constitución, dar un paso atrás y ver todas las normas de la Constitución que están en juego en la reglamentación. La jurisprudencia de la Corte, porque es muy importante también. A veces uno cree que, digamos, a veces análisis triviales de la jurisprudencia de la Corte, pero hay que ir más a lo profundo de lo que son los estándares jurisprudenciales, sobre todo porque la ley en esto también tiene una herramienta clave que es el artículo 89, que lleva a que los precedentes de la Corte son importantes.